Nicolás Breglia, creo que lo conoces mucho, Sí, y sería muy interesante que iniciáramos con él una serie de preguntas a ver si nos ayuda a pensar y a respondernos. bueno, perfecto. Creo que hay que presentarlo. Nicolás Breglia es ex gran maestre de la Gran Logia de la Argentina, Libres y Aceptados Masones. Es una persona que se ha desempeñado en el Fuero del Trabajo y tiene una amplia experiencia como abogado y como político. Así que bueno, sería bueno hablar con Nicolás. ¿Estás ahí, Nicolás? Sí, estoy aquí. Para mí es un placer estar con todos ustedes y bueno, y estoy a su disposición para las preguntas que quieran formular, ¿no? Bueno, Nicolás, vos habías hablado que en la historia de la masonería hubo un acuerdo muy importante que fue el que selló la Unión Nacional, que fue el Pacto de la Unión, que Sí, fue el acuerdo que se hizo entre Mitre, Urquiza y, y lo que era la dirigencia de la masonería en ese momento para constituir el Estado argentino. exactamente. Eso fue en el año 1860. Se hizo en una avenida pública, es decir, privada, donde se le otorgó el grado 33 a Mitre y a Urquiza, que eran los jefes de los partidos opositores, y a partir de ese momento se incorporó el Estado de Buenos Aires a la Confederación Argentina y se conformó la Argentina, ¿no? Bueno, ese fue un hito importante. Sí, Otro hito importante, que una vez ya constituida la Unión Nacional, es plantearse la gran lucha que se va a dar en el siglo XX, que es entre peronistas y antiperonistas, que terminó en la Revolución del 55 y después un largo periodo de incertidumbre política y dictaduras militares. sí. Hubo un intento de acuerdo en el 73, 72, 73 para armar una transición democrática. ¿Me podés contar cómo fue, cuál fue la intervención de la masonería en ese proceso? Sí, cómo no. Mira, ese es el segundo abrazo histórico en la historia argentina, donde la masonería tuvo una participación muy importante. En una de ellas, que es la primera que estuvimos mencionando, se hizo en una avenida que se denominó la Avenida de Unidad Nacional, Sí. donde hay un discurso que es realmente excepcional y paradigmático del hermano Roque Pérez, ¿eh? Y ahí marca justamente el comienzo, al menos en los papeles, de la Argentina. Y después se va a concretar definitivamente recién en la década de los 1880, que es cuando se conforma la Argentina real, que es la que conocemos hasta nuestros días. El segundo abrazo histórico fue el de Perón y Balbín, donde la masonería también tuvo una destacada participación a través de la logia de la Unión Nacional, que estaba presidida por León Patlis. León Patlis había sido diputado demócrata progresista, pertenecía a la masonería, era grado 33 de la masonería. Él era Partido Demócrata Progresista, había sido diputado en el periodo 1963-1966 durante el gobierno de Ilia. Y la función que él cumplió en esa legislatura fue de juntar precisamente los dispersos, respetando cada una de sus concepciones, ¿no? de sus principios y de sus valores, y logró la sanción de leyes muy importantes para el país durante ese periodo. Esa misma logia va a ser la que va a actuar en la hora del pueblo, ¿no? Para tratar de lograr una salida democrática a la crisis que se estaba produciendo, un enfrentamiento muy grande, y tratar de lograr un destino común, que era lo que le está faltando, que le faltó casi siempre a la al país, donde no hemos tenido un proyecto de país en forma definitiva, acordado por las distintas fuerzas políticas, respetando indudablemente sus individualidades. Eh, Ahí se empieza a trabajar
y logran el abrazo Perón-Balbín, donde con la participación muy importante de la masonería y de hombres de la masonería, ¿no? Siempre se ha planteado, y esto es histórico, que había un enfrentamiento muy fuerte entre Perón y la masonería, que Perón representaba, digamos, a los sectores clericales, nacionalistas, y que ellos eran contrarios a la masonería y que los masones no podían haber tenido ningún tipo de relación con Perón. Sin embargo, vos me comentaste que en el primer peronismo hubo 2 vicepresidentes claro, masones. Ese es uno de los mitos que tenemos acá en la Argentina y uno de los relatos que no es así. Perón, cuando en su primera y segunda presidencia, los 2 vicepresidentes eran masones. El ministro de Relaciones Exteriores del primer gobierno de Perón era Atilio Bramuglia, y Atilio Bramuglia pertenecía a la logia Ciencia y Trabajo. Después estaba Borlenghi, que pertenecía al Gran Oriente Federal Argentino, y después en la segunda presidencia estaba Méndez San Martín, que pertenecía a la masonería, estaba José Celestino Barros, que era ministro de Industria, y él era uno de los fundadores de Forja, ¿no? Sí. Forja fue formada por masones. El único del grupo Forja que no pertenecía a la masonería era Scalabrini Ortiz. El resto pertenecían todos. Y bueno, y después ahí termina su gobierno en una situación bastante compleja. Yo creo que no se ha estudiado muy bien el motivo de la caída de Perón, pero si lo ponemos a analizar, nos podemos llevar algunas sorpresas, ¿no? Ahora, vos decía que Perón tuvo relaciones, pero hubo un personaje que es un personaje de las sombras, ¿no es cierto? Sí. Que va a rodearlo a Perón, que es el famoso brujo López Rega, pero que también hay otro personaje más tenebroso que López Rega, que pertenecía a una logia italiana, la Propaganda Due, que era Licio Gelli. Sí. La pregunta es, ¿Licio Gelli pertenecía a la masonería italiana? Sí, él pertenecía a la masonería regular italiana. Se crea la P2, que en realidad es una continuadora de la P1, que es la logia que va a llevar adelante todo el proceso de reunificación italiana en el siglo anterior. Y Licio Gelli se incorpora a la masonería con la logia, la P2, la Pro Patria, y empieza a realizar una serie de tareas. Ahora, él nunca perteneció a la masonería argentina. Las grandes logias son autónomas entre ellas. Perteneció al Gran Oriente italiano. Lo que ocurre es que cuando el Gran Oriente italiano empieza a advertir de que su accionar no coincidía con los principios y los valores de la masonería, expulsa a todos los miembros de la logia P2, la Pro Patria o P2, en el año 1976. Tengamos en cuenta que el escándalo con la P2 se produce en el año 1981. Es decir, que 5 años antes ya la masonería lo había expulsado, y justamente por haber incurrido en violaciones a los principios y valores que sustentaba la masonería, ¿no? Ahora, Gelli tuvo importancia, tengo entendido, en 2 cuestiones. Una me tocó como profesionalmente. Te estoy escuchando muy bajito. Sí, con respecto a Gelli, yo tuve una información de tipo profesional. El doctor Jorge Iturburu, que era el que llevaba los juicios en Italia por los desaparecidos italianos en la Argentina, comentó que Licio Gelli había sido uno de los obstáculos más importantes en Italia para las investigaciones respecto de esos delitos de lesa humanidad. Y que el poder que había tenido Gelli en la Argentina era porque había conseguido descubrir el lugar donde estaba enterrado el cadáver de Eva Perón, y había permitido que Perón y su gente
pudieran recuperar el cadáver para traerlo acá a la Argentina, que se hizo en un episodio muy importante, motivo por el cual a Gelli le otorgan la condecoración más alta de la República Argentina, que es la Orden del Libertador General San Martín. Sí. ¿Es así lo que estoy comentando? No, para mí no es así, no, el tema es así. Cuando en la década del 70, es decir, cuando viene el golpe de Estado del 66, que es un golpe de Estado total y absolutamente corporativo, donde se pretende sustituir a los partidos políticos por las organizaciones intermedias, eliminar la política, con una concepción falangista, en realidad, de la conformación institucional del país, empieza a haber una serie de conflictos, y cuando que hay con Onganía, después viene el Cordobazo y todo lo demás, y se empezó a trabajar de que iba a haber un golpe de Estado donde el general Aramburu iba a hacer, con acuerdo del peronismo, iba a hacer una salida democrática y negociada. Sí. Es ahí cuando viene la muerte de Aramburu y todo lo demás. El que lleva adelante ese proyecto es Lanusse. Hay preacuerdos con el peronismo, inclusive hay algunos que dicen que hubo reuniones en el sur de Francia, y ahí acuerdan la entrega del cadáver de Evita, que en realidad había sido salido del país de acuerdo a los que dicen sus responsables, los que participaron en el proyecto y en el operativo, era para preservar el cadáver, porque había algunas personas que tenían una actitud realmente, francamente demencial en relación al cadáver de Evita. Por eso acordaron y lo sacaron y lo mandaron a Italia. Y después, los mismos que lo mandaron a Italia son los que fueron encargados de entregar el cadáver en Puerta de Hierro. Pero ahí Licio Gelli no tuvo absolutamente nada. No interviene Licio Gelli. Claro, ahí ahí no hay, sino que fue un acuerdo, un acuerdo que se hizo dentro de la Argentina, con la dirigencia política argentina, con la idea de una salida democrática, donde querían integrar definitivamente al peronismo. Ya había ocurrido una integración del peronismo en el gobierno de Ilia, pero bueno, eso quedó trunco después por el golpe de Estado, ¿no? Ahora, lo concreto es, Perón tuvo un intento de acercamiento a la masonería cuando es presidente de la República. Exactamente. Y tengo entendido que nombró incluso ministros que formaban parte de la masonería. Sí, Perón fue el único presidente argentino que en su gabinete lo tuvo al gran maestre de la masonería argentina, que en esa época era presidente de la Confederación Masónica Interamericana, que es una organización supranacional de la masonería, es una confederación de grandes logias que comprende desde México hasta Argentina, es decir, es una confederación latina, de masonería latina. Y lo tuvo en su gabinete, y además tuvo miembros muy importantes que pertenecieron a la masonería, como, así estoy recordando, a Viñes, a Jambí, había muchos otros, se me escapan algunos nombres, pero hubo varios y tuvieron contactos directos con la masonería. Participaron en forma directa, inclusive Perón tuvo vínculos con el Gran Maestre y con todos ellos. Primero le pidió que integre su gabinete y después lo mandó a Europa, para que Sabino... Doctor Breglia, sí. una consulta respecto de lo que nos toca vivir ahora. Sí. ¿Usted diría que ahora están dadas las condiciones para hacer ese tipo de acuerdos y poder sacar al país adelante? Yo creo que sí, es indispensable. La masonería argentina
mantuvo esa idea desde hace como 10 años atrás, que planteábamos política de unión nacional. Ahora, la unión nacional no significa claudicar en sus principios. Al contrario, nosotros, los masones, creemos que cada uno tiene que ratificar sus principios. Y una vez que los ratifica, tratar de buscar de puntos de coincidencia con el otro, que los tenemos. Inclusive es más, si uno analiza las ideas políticas y sociales del peronismo y del radicalismo, no difieren mucho. Lo que pasa es que hay un problema de egos personales y además de concepción de cómo se hace de la política, de excluir al otro, en lugar de integrarlo, donde le impide a la Argentina tener políticas públicas y grandes proyectos nacionales. Y uno de los grandes problemas... Lo que nos está faltando es llegar a los consensos, porque si viéramos los objetivos de cada una de las fuerzas mayoritarias, los objetivos son bastante similares. Claro, pero mire, yo les digo una cosa. Yo cuando fui gran maestre hice una amplia convocatoria y me reuní con toda la dirigencia política y gremial, todos, sin dejar uno. Todos dijeron que estaban de acuerdo con sentarse en una mesa y acordar políticas comunes. Pero ninguno se sienta. ¿Y sabe por qué no se sientan? Porque tienen que resignar derechos. Y nadie quiere resignar derechos. A ver, lo que me parece que tienen que resignar son privilegios, no derechos. Exactamente, son privilegios. Exacto. Totalmente, sí, yo me expresé mal. Son los privilegios los que tienen que eliminar y de integrarlos a todos. Además que el perpetuarse en el poder convierte en más autoritarios a los autoritarios. Totalmente, totalmente. Ahora, entonces consensuar con el otro no es negocio. Exacto, no es negocio porque tiene primero que hay que el poder en alguna medida, en las repúblicas se comparte, ¿no? El poder se comparte y además tiene que ser, hay controles recíprocos. Ahora usted fíjese que es algo interesante, que cuando la masonería, por circunstancias históricas y por las dictaduras donde nosotros tuvimos que replegarnos y un montón de cosas, se aparta un poco de la sociedad para preservar a sus miembros, desaparecen los grandes proyectos nacionales. Un proyecto nacional, por ejemplo, que emergió de la masonería fue el de la educación integral para todos, que se transformó en política de Estado. Otra de los proyectos que emergentes de la masonería fue la salud integral para todos. Es la que ha creado todos los hospitales públicos en la ciudad de Buenos Aires. Llevan todos, la mayoría, nombres de médicos masones, para llevar justamente la salud a todo el mundo. Bueno, esos proyectos, y después distintos proyectos de política de Estado que fueron dejados de lado. Y nosotros patrocinamos precisamente eso. Los convocamos a todos. Cuando uno lee cuáles son los objetivos del hombre masón, ¿no? El hombre libre de buenas costumbres, el republicanismo, claro. Esto está bastante en crisis con algunos personajes de nuestra historia actual. Por supuesto, porque además hay otro tema. Nosotros somos el producto, la masonería es el producto de la modernidad, donde tiene principios, tiene valores, tiene pasado, tiene presente y se proyecta al futuro. Entonces, a veces uno piensa que estamos en una sociedad que es la posmodernidad, donde no hay principios, no hay valores, se pasó de una sociedad de valores y a una política de valores a una política de fines, desprovista total y absolutamente de valores éticos. No se piensa en el futuro, es el ya y ahora, es un momento de desconcierto total y absoluto, y en una sociedad el desconcierto empieza a privilegiar el pensamiento mágico. Entonces, ahí tenemos toda una serie de problemas. Inclusive yo me planteaba a mí mismo, si tenía razón de existir la masonería, porque fíjese usted qué notable, después de la Revolución del 90, aparecen los partidos políticos que son emergentes de la masonería. La Unión Cívica Radical, la Unión Cívica Nacional, esas fueron creadas por dos grandes maestres, la Gran Unión Cívica Radical, creado por un gran maestre que fue Leandro N. Alem,
después la Unión Cívica Nacional, cuando se divide la Unión Cívica por otro gran maestre que fue Mitre, después aparece el Partido Socialista, con todas las ideas de la masonería, que lleva y varios a la maestros sociedad, masones. y aparece la democracia progresista. Ahora, esos partidos prácticamente están en disolución, porque la sociedad que ellos representaban, que es lo que es, no existe, no hay valores. Claro, a ver, Nicolás, pero en un siglo XXI en donde la tecnología es el dios tecnología, donde las comunicaciones y la nube, que todo lo contiene en una estratosfera, se da bastante de patadas con algunos de estos valores que estamos señalando, ¿no? Y los valores debieran ayornarse a estas nuevas, a estos nuevos modos de comunicarse, a esas nuevas maneras de gestionar. Claro. Pero me parece que le está haciendo falta adaptarse al siglo XXI. Un ayornamiento. Ahora, ¿por qué yo digo de que la masonería es vital y fundamental? Porque es una orden independiente totalmente del Estado, que tiene pasado, tiene presente y se puede proyectar al futuro y tiene valores. Entonces tienen que cumplir, a mi juicio, un papel fundamental, no tan solo en la Argentina, sino a nivel mundial y en Latinoamérica. Tiene que volver a asumir las posiciones de liderazgo que asumió en el siglo XVIII y transformó la sociedad, justamente para la construcción de una nueva sociedad, ayornada a los valores. Entonces, claro, pero cuando uno escucha a algunos representantes de los partidos mayoritarios, hay un cierto temor, me parece que por ignorancia, a esto de hablar de orden, hablar de logia, hablar de la masonería. Es como hablar del Ku Klux Klan, es una cosa extraña, es hablar de algo oscuro. Creo que quizá la masonería debiera salir con más énfasis a explicar de qué se trata. Sí, por supuesto. Pero nosotros no planteamos de que la masonería tiene que trabajar en forma institucional, sino formar hombres para que ellos salgan y se integren a los partidos políticos, a las organizaciones intermedias para transformarla, para transformar la sociedad. Nosotros no planteamos actuar institucionalmente. Ahora, la leyenda negra de la masonería tiene una relación directa con quién ha sido su adversario. La masonería, cuando aparece en el siglo XVIII, trata de transformar una sociedad teocéntrica en una sociedad egocéntrica, donde el hombre es principio, objeto y fin de las cosas. Entonces se empieza a liderar el opuesto de la masonería no es la iglesia, sino el absolutismo. Claro, pero ¿qué ocurre? Que las autoridades políticas de la Iglesia defendían el absolutismo monárquico, los privilegios quitados en la sociedad, y no permitía el desarrollo de la sociedad. Cuando la masonería aparece en los países centrales de Europa, que eran los que lideraban y manejaban las cosas en esa época, más del 85% eran analfabetos y no tenían derecho ni a la educación ni a la salud. Eran cosas, no eran seres humanos. ¿Y qué es lo que le plantea? Por eso le digo que me parece que es muy importante señalar que la masonería no se le opone a la iglesia, independientemente de que uno puede tener o no tener afinidades con la iglesia católica o con cualquiera de las iglesias. La masonería no se opone a las iglesias. Al contrario, si nosotros en nuestros templos tenemos sacerdotes, y tenemos rabinos, y tenemos pastores protestantes. Al contrario. Claro, pero esto es lo que no se difunde. Creo que hay ese secretismo que hoy en día no es tal. Creo que todavía está instalado, ¿no? Claro, hay un relato que no se ha contado bien. Por ejemplo, en el Río de la Plata, en el año 1810, el 5% era analfabeto nada más, y no tenía posibilidad de acceso a la salud ni nada de eso. Todo el movimiento revolucionario que se dio a partir del siglo XVIII fue realmente tremendamente exitoso. Ahora, la masonería no estuvo en contra de la Iglesia, al contrario. En las luchas por la independencia, hubo un sector importante de la Iglesia que mantuvo una actitud cismática con el Vaticano. Por ejemplo, la Iglesia
que se desarrolló en Argentina, liderado por el deán Diego Estanislao Zavaleta, es una iglesia autónoma, con un concepto galicano y jansenista. El jansenista era un hombre que decía que no había intermediarios entre Dios y él, entonces no aceptaba mandato de ningún obispo ni nada de eso. Entonces crean una iglesia independiente. Esa iglesia independiente adhiere a todos los principios de la emancipación. No tan solo eso, sino que se integran a las logias masónicas. Por ejemplo, la logia Lautaro estaba llena de sacerdotes. Ahora, Sí, pero, sí, bueno, usted señaló en una nota, la primera junta de gobierno era prácticamente el 100% masones, ¿no? Claro, eran todos masones. Por ejemplo, pero usted fíjese la actitud de los sacerdotes de esa época. El 22 de mayo hay 26 sacerdotes católicos que votan la destitución del virrey en contra de la opinión del Vaticano. Y fíjese que hay otro tema que es básico y fundamental que no se toca. El acta de la independencia, que fue firmado en el año 1816, que es el año donde el Papa Pío VII condena a todo el movimiento emancipador, que ahí los declara, los excomulga y todo lo demás. Hay 12 sacerdotes católicos que firman la independencia de la Argentina. Claro, en realidad debiéramos tener muy claro que la masonería es sinónimo de ilustración, de avance, de progreso. Somos racionalistas ilustrados que sometemos la acción del político a la norma, a la ley, a la Constitución. Como usted tiene, cuando hablan de grieta, la grieta se da ya en el siglo XVIII. Están los racionalistas ilustrados que aparecen y irrumpen en la sociedad, donde su accionar se somete a la ley. Ellos no crean la ley, ellos acuerdan la ley, acuerdan el marco de la ley y se someten a ella. Y después están los otros, donde hablan de la virtud del gobernante, que el gobernante es una especie de semidios, que la ley la crea el gobernante y no se somete a ningún tipo de ley. Hay un artículo que yo les recomiendo que lean, que es de Arturo Sampay, que no podemos tildarlo de liberal ni nada de eso. Cuando habla de las ideas políticas de Rosas, él dice que Rosas es un autoritario, un reaccionario, es un hombre que no se somete a la ley, sino que la ley es él, y que él habla, justamente, él crea la ley. ¿Y en quién se basa? En el teórico del absolutismo monárquico del siglo XVII, Gaspar de Courbán. Y dice, se oponen a los racionalistas ilustrados, que someten todo su accionar político al mandato de la ley. Él no, él está por encima de la ley. Bueno, hay una tendencia de algunos líderes nuestros a esa cuestión del autoritarismo y el personalismo, ¿no? Por supuesto. Está un poco en el gen argentino. Ahora, fíjense que nosotros nunca... lo que vemos, por ejemplo, de los países vecinos es sorprendente. Cuando gana Piñera, Bachelet integra el grupo asesor del nuevo presidente. En Uruguay, cuando gana la calle Pou, él recibe todo el proyecto del presidente saliente anterior en la lucha contra el coronavirus y actúa en forma total y absolutamente civilizada, cada uno reservando sus principios y sus valores. Es una cosa increíble. Y además, por ejemplo, el otro día estaba leyendo la carta de renuncia de Mujica. Realmente es un canto de esperanza. Es un hombre que prestigia la política por sus valores, independientemente de su ideología. Es un hombre que no se enriqueció con la función pública y además es un hombre de valores. Al contrario, nosotros tenemos que sacarle el sombrero, y Sanguinetti, que se abrazaron los dos, que eran grandes adversarios. Sí, bueno, usted dijo la palabra, adversarios y no necesariamente enemigos, ¿no? Exactamente, en cambio acá uno trata de destruir al otro. Es una cosa increíble. ¿Y por qué? Precisamente por eso, porque gana los principios y los valores del autoritarismo, donde uno trata de perpetuarse en el poder, y eso no es así. Acá el poder se comparte. Ahora, sí, Nicolás, una pregunta.
hubo, digamos, el proceso transicional del 73, que fue el intento de volver a la democracia después de ese ensayo fascista de la revolución de Onganía, Sí. fracasa por un proceso de una suerte de guerra civil y se vuelve a restablecer o restaurar un régimen fascista con la dictadura de Videla. Exactamente. En el 83 tenemos un retorno a la democracia, un nuevo proceso transicional democrático, Sí. que está liderado por Raúl Ricardo Alfonsín. Exactamente. Raúl Ricardo Alfonsín establece un poco estas ideas que vos estás mencionando y tiene personas alrededor que, tengo entendido, formaban parte de la masonería. ¿Es así eso? Sí, sí, es así, sí, sí. Él tiene un equipo de masones, que es muy bueno, que tiene una acción destacada, que son los que van a conformar el gobierno y tratan de instaurar nuevamente una democracia participativa en Argentina. Nosotros lo tenemos, por ejemplo, a Germán López, a Roque Carranza, de los que me acuerdo en este momento, al arquitecto Rulet, Gibaja, el que falleció hace poquito, está la Fundación Plural, en fin. Y tengo entendido que Simón Lázara también estaba, ¿no? Simón Lázara, exactamente. Simón Lázara era el presidente de la Logia Independencia. Y se me escapan algunos. Después, por ejemplo, hay otros. Alfredo Bravo también. puede ser también que estuviera. Alfredo Bravo, Osvaldo Álvarez Guerrero, el que fue gobernador de Entre Ríos, ¿cómo se llama? Se me fue ahora el nombre. Que fue presidente de la Convención del Radicalismo. Y bueno, Mario, lo invitamos a Nicolás para un próximo programa, ¿te parece? Para que profundicemos un poco la situación actual, porque muy interesante toda esta historia que traemos, pero me gustaría saber si podemos enterarnos un poco de cuáles son ahora algunos miembros de la logia que puedan darnos alguna esperanza de que tenemos acuerdos en puerta. No, yo estoy de acuerdo con eso, pero lo que pasa es que los actuales, si ellos no lo dicen, no lo podemos decir. Por ejemplo, nosotros decimos que Tabaré Vázquez es masón, activo y cotizante, porque él lo dijo públicamente. Pero si hay un montón de hermanos que están actuando y están trabajando, pero lógicamente tratan de preservar su pertenencia a la orden. Por ejemplo, usted prende la televisión y va a ver un montón, hay gente que pertenece a la orden y que está trabajando en los programas, son asesores científicos, etcétera, etcétera. Pero bueno, sí, yo estoy totalmente de acuerdo y podemos hablar de lo que propone la sociedad para el futuro. No hay ningún inconveniente, va a ser un gusto participar con ustedes, ¿no? Muchas gracias, Nicolás. Hasta la próxima. Gracias, igualmente, y muchas gracias por la invitación. Gracias, Nicolás. Bueno, un abrazo, Mario. Chao, hasta luego. Suerte. Mario, hoy parece que vamos a tener la sanción de una ley que nos va a complicar bastante la vida.